Mitos y leyendas. Los manuscritos del Mar Muerto. Descubierto en los mares de arena de los desiertos de Oriente Medio, un antiguo texto citaba un tesoro oculto. Un hombre creía que era una referencia al oro y la plata pertenecientes a una de las maravillas del mundo antiguo, el segundo templo de Jerusalén. Es la clase de descripción que esperarías encontrar en un libro de ficción sobre tesoros. Si el texto decía la verdad, prometía las mayores riquezas de la historia. El tesoro del que hablaba el rollo de cobre tendría que ser el del templo. Pero el rollo de cobre de los manuscritos del Mar Muerto confundió a expertos y a cazatesoros. Algunos aseguraron que era falso. ¿Existe de verdad el tesoro o es alguna clase de cuento de hadas? El investigador británico John Allegro estaba decidido a averiguar la verdad. Una búsqueda que le saldría muy cara. Se movía literalmente en una jungla. Pero nada le distraería de su búsqueda. Allegro siempre estaba dispuesto a la aventura. Aquella aventura cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia del viaje de John Allegro para descifrar el misterio de los manuscritos del Mar Muerto. La historia del rollo de cobre comenzó al ser descubierto por casualidad en la costa del Mar Muerto en Jordania en 1947. Un joven pastor beduino buscaba a su cabra entre los altos riscos cuando encontró una cueva. En aquella oscuridad, descubrió unos recipientes de barro que guardaban unos pergaminos envueltos en tela. Serían los primeros de los legendarios manuscritos del Mar Muerto, datados casi en tiempos de Cristo. Los escritos bíblicos más antiguos jamás hallados, de valor incalculable. Los manuscritos son textos escritos en hebreo, arameo y algunos en griego, y son de la época de Cristo. Contienen copias de libros de la Biblia que son 1000 años más antiguos que cualquier otra copia hallada hasta entonces. Rellenan un vacío que había en nuestro saber y nos permiten descubrir las raíces del cristianismo y del judaísmo. Son increíblemente importantes. Los beduinos no tardaron en darse cuenta del valor de su hallazgo y comenzó una frenética persecución de los pergaminos. El número de objetos que salió de aquellas cuevas fue enorme. Quizá unos 87.000 fragmentos distintos que formaban unos 940 pergaminos diferentes. En Jerusalén los investigadores se desesperaban por conservar los pergaminos, así que les compraron los manuscritos a los beduinos, que vendieron las hojas a un alto precio. Con los manuscritos del Mar Muerto, de pronto adquirimos una gran cantidad de literatura hebrea y aramea de la época de Jesús. Los fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto suponían una tentadora mirada a unos 2000 años atrás. Pero traducir aquellos antiguos textos requería un equipo de investigadores fuera de serie. Al cargo de la misión estaba una institución católica, la Escuela Bíblica Francesa, dirigida por su sacerdote más veterano, el padre Roland de Vaux. Hizo un llamamiento urgente a los mejores investigadores bíblicos. En la Universidad de Oxford, la invitación le llegó a un brillante estudiante, John Allegro. No era un ratón de biblioteca, era un hombre que se había enfrentado a la cara más cruel de la naturaleza humana. Allegro había dejado los estudios a los 16 años para enrolarse en la Armada Británica, donde sirvió como oficial durante la Segunda Guerra Mundial.
Al terminar el conflicto se metió de lleno a estudiar historia, sobre todo las lenguas de la Biblia, griego, hebreo y arameo. Fue de los primeros estudiantes de la carrera y de los másteres que realizó en Manchester, y había ido a Oxford para hacer su doctorado. Cuando llegó la llamada de Deveau, Allegro no pudo dejar pasar la oportunidad de estudiar esos manuscritos. Eran misterios bíblicos reales que podría investigar. Lo que le fascinaba era la idea de que las últimas personas que trabajaron en aquellos fragmentos antiguos eran hombres que escribieron sobre sus creencias. Aquella conexión personal con las personas que los escribieron 2000 años atrás fue lo que hizo que todo aquello cobrase vida para él. En 1953 voló a Israel en un viaje que cambiaría su vida. Allegro sabía que sus colegas y él trabajaban en uno de los descubrimientos más importantes del milenio. Pero uno de los pergaminos llamó su atención de manera especial. Al contrario que los demás, no estaba hecho en papiro. El rollo de cobre está hecho con un tipo de cobre muy refinado. Este extraño manuscrito fue hallado en 1952 en una cueva, dentro de una pequeña zona a las orillas del Mar Muerto, conocida como Qumran. El techo de la cueva se desplomó y entre los escombros se encontró el rollo de cobre dividido en dos. Estaba escrito en un idioma antiguo. Todo lo que le rodeaba era un misterio. ¿Por qué este manuscrito fue escrito en cobre? Es un cobre extremadamente refinado. Su composición es casi 100% puro cobre. La tecnología para hacer eso no estaba muy desarrollada en esa época. Y hay grandes interrogantes sobre cómo pudieron fabricarlo por aquel entonces. Aún así, aunque el cobre parecía muy avanzado, la escritura que había en él era primitiva. En este caso, las letras del hebreo están poco definidas. Es muy complicado de leer. A pesar de las pocas palabras que Allegro podía descifrar, quedó impresionado. Lo miró por fuera, lo leyó y dijo, es una lista del tesoro. Allegro no se lo podía creer. Parecía que estaba contemplando la respuesta a uno de los grandes misterios del mundo antiguo. En el año 70 después de Cristo, los romanos saquearon Jerusalén y el Segundo Templo. El templo era el lugar más sagrado en la fe judía, construido en el mismo sitio que el mítico Templo de Salomón. Y estaba repleto de tesoros acumulados durante siglos. Parte del tesoro era oro y plata, y también piezas de barro. Eran las posesiones de los altos sacerdotes. Aquellos valiosos objetos que había en el templo habrían tenido un valor incalculable, inmenso. Los romanos saquearon, expoliaron y destruyeron el templo. Parte de lo que robaron puede verse aún hoy representado en el arco de Tito en Roma. Si te pones justo delante del arco se puede ver la menorá, el candelabro de 7 brazos, las trompetas y unos cuantos cofres en los que seguramente transportaron muchos de aquellos objetos hasta Roma. Según la tradición, el oro y la plata se usaron para pagar la construcción del Coliseo. Pero algunos creen que los romanos no se hicieron con todo el tesoro, que parte de él fue escondido lejos de allí por los sacerdotes del templo. ¿Acaso podría Allegro estar contemplando un mapa del tesoro que podría guiarle a uno de los mayores descubrimientos de la historia?
Pero por desgracia se veía incapaz de descifrar el pergamino. 2000 años de corrosión iban a garantizar que sus secretos permaneciesen ocultos. Cuando apareció, el rollo estaba completamente oxidado y frágil. Los investigadores se dieron cuenta que si lo desenrollaban para leerlo, se desharía por completo. Propusieron todo tipo de soluciones para abrir el pergamino de cobre. Se propusieron algunas ideas muy absurdas para hacerlo. Por ejemplo, una era sumergir el pergamino en hidrógeno. Pero eso lo desintegraría por completo y se quedarían sin él. Y aquella fue una de las ideas más prudentes. Otra propuesta absurda era usar electrolisis para que el pergamino volviese del estado oxidado a su estado metálico original. A nivel metalúrgico no tenía sentido alguno. Se barajaron muchas opciones y todas fueron rechazadas. Parecía no existir la forma de recuperar los prometedores secretos del pergamino. Pero Allegro no se dio por vencido y creía que había dado con la solución. Allegro no era el tipo de persona que decía, sí, sería genial que lo pudiésemos abrir. Él decía, ¿cómo lo vamos a abrir? Venga, hagámoslo. Por entonces Allegro daba clases en la Universidad de Manchester, que presumía de tener uno de los mejores departamentos de ingeniería del mundo. El reto sería una gran oportunidad para ellos, pero la respuesta que dieron le pilló por sorpresa. El jefe de departamento de Allegro en Manchester no quería poner en riesgo la reputación de la universidad, porque muchas cosas podían salir tremendamente mal con aquel manuscrito. Rechazado por su propia universidad, acudió al Instituto Tecnológico de Manchester. El jefe de departamento, el profesor H. Wright Baker, aceptó el reto y propuso una solución radical. El profesor H. Wright Baker era uno de los mejores ingenieros mecánicos del momento en Inglaterra y seguramente en el mundo. Se le ocurrió algo que hasta entonces nadie había hecho antes para lidiar con los materiales muy corroídos. La idea de Baker era cubrir el manuscrito con una capa de resina epoxi para detener la desintegración. Entonces iría cortando de arriba a abajo, una a una, finas capas del pergamino. Tenía una cuchilla circular que era capaz de cortar líneas de solo 1 milímetro de profundidad. Tras cada corte, iría girando el pergamino para cortar y separar la siguiente sección. El truco era cortar en línea recta y en lugares donde no hubiese nada escrito. Comenzó a hacerlo en el mayor de los secretos. Baker tenía miedo de que al hacer el primer corte algo saliese mal y destruir el valioso pergamino. Así que comenzó a hacerlo sin contárselo a Allegro. Baker no dejó que hubiese nadie mirando aparte de él, por si acaso algo se torcía. Creo que le daba mucho miedo ser el responsable de la destrucción del pergamino de cobre. El 1 de octubre de 1955 hizo el primer corte. Solo le llevó 10 minutos. En los días siguientes, Baker separó todas las secciones. En el proceso de cortar el pergamino, tan solo se perdió una letra del hebreo, lo que es casi un milagro. Wright Baker hizo el mejor trabajo que nadie habría podido conseguir. Y así, Allegro se convirtió en el primer hombre en ver el antiguo texto del manuscrito, expuesto por primera vez en casi 2 milenios.
Ver el contenido del manuscrito abierto y expuesto por primera vez en casi 2000 años era algo emocionante y asombroso. Inmediatamente se puso a descifrarlo. Descifrar el manuscrito de cobre era algo muy difícil. Había términos que nunca nadie había visto. Y enseguida dio con un nuevo misterio. El pergamino había sido escrito por varias personas. Parecía que el escribano, bueno, los escribanos, porque por lo visto había unas 3 o 4 escrituras diferentes, seguramente no entendían qué es lo que estaban copiando. Alegro concluyó que usar diferentes escribas para que cada uno escribiese una pequeña sección era la mejor manera de mantener el tesoro en secreto, ya que así ninguno podría conocer la historia completa sobre su localización. Era como si tan solo hubiesen copiado parte de un texto en diferentes segmentos, que se les hubiese ordenado simplemente ponerlo por escrito, sin que ninguno supiera realmente de lo que se hablaba. Mientras traducía el pergamino de cobre, empezó a darse cuenta de que se señalaban diferentes localizaciones de Judea. ¿Por qué? ¿Cuál era su significado? Empezó a reconocer por la topografía de Qumrán referencias en el pergamino de cobre. Sitios como el Gran Wadi y una gran grieta en las rocas causada por un terremoto que estaba registrado, creo que en el año 31 después de Cristo. Tramos de escaleras, túneles, todo parecía encajar en lo que él conocía sobre las características arqueológicas en Qumrán. Cuanto más estudiaba Alegro el pergamino, más se convencía de que solo había un lugar posible de procedencia de aquella fortuna. El tesoro descrito en el rollo tenía que ser de un templo. No se le ocurría otro sitio de donde pudiesen salir tales cantidades de monedas de oro, vasijas para el diezmo, lingotes de oro, lingotes de plata, metales preciosos y piedras preciosas. Al ser un tesoro tan valioso, Alegro creía que quien lo hubiese escondido tendría que haber hecho un inventario, que podría haberlo hecho en un cobre extremadamente puro, tan suave que se podría enrollar. No era normal grabar en cobre en aquel periodo histórico, la era del Segundo Templo. No había cobre tan puro disponible para grabar, y las técnicas de fabricación que habían usado eran únicas, algo excepcional. Al contrario que el papiro o el papel de pergamino, aquel manuscrito estaba hecho para durar cientos de años, esperando el momento en que fuese seguro recuperar el tesoro. Alegro comenzó a unir las piezas. Si las historias sobre que los sacerdotes del templo habían escondido parte del tesoro eran ciertas, las localizaciones que había traducido serían una lista de los lugares donde se había escondido. Para mayor seguridad, lo habían dividido. A medida que fue traduciendo la primera parte, continuar se convirtió en una obsesión para John. Se dio cuenta de que decía exactamente dónde se encontraba el tesoro. Si localizabas el sitio, podías encontrar el tesoro. El texto estaba escrito en columnas. Cada una tenía una lista con localizaciones, cantidades y pesos exactos de lo que guardaban. En la primera columna, Alegro leyó que a 40 codos bajo los escalones de la entrada este había un cofre con monedas y otros objetos con un peso total de 17 toneladas. Y en la tumba de la reina, enterrado a 9 codos, 9 toneladas más. Es la lista del tesoro que esperarías encontrar en un libro de ficción. Ahí está. Da 5 pasos a la derecha, bajas unos peldaños, camina 5 metros y ahí está. El tesoro. Parece sacado del típico cuento de aventuras.
Allegro envió su traducción al padre Roland de Vaux, encargado del proyecto de los manuscritos del Mar Muerto. Esperaba que llegase el telegrama de respuesta diciendo: fantástico, has hecho un gran trabajo. Vamos a dar una rueda de prensa para contarlo todo. Va a ser emocionante. Pero la respuesta no fue en absoluto la que esperaba. La reacción de Roland de Vaux fue: no tiene que saberlo nadie. Si hay un tesoro, no queremos que la gente lo sepa. Debes mantenerlo oculto. El hecho era que de Vaux no creía que los tesoros descritos en el manuscrito fuesen reales. Tampoco lo creía su experto de confianza, el padre Joseph Milik. De Vaux era muy escéptico respecto a la veracidad del tesoro y nombró a Joseph Milik para ser el editor oficial del rollo de cobre. Lo primero que Milik pensó es que el rollo era un texto ficticio, imaginario, y que no había que interpretarlo como real. Al contrario que Allegro, Milik y de Vaux pensaron que las cantidades de oro puro de las que hablaba el manuscrito no podían existir realmente. Lo del oro y la plata les resultaba inverosímil por las grandes cantidades de las que se hablaba. La unidad de peso que se usaba era el talento, que equivale a 35 kilos, que son más de 70 libras. Eran unas cantidades enormes de peso. Hablaban de totales de 65 toneladas de plata y 25 toneladas de oro. Si las medidas del rollo eran correctas, se trataba de un cuarto de todo el oro y la plata existente en el mundo por aquel entonces, lo cual no tenía sentido. Pero Allegro creía que tenía la respuesta. Allegro también se sorprendió por las grandes cantidades. Entonces sugirió que el talento como medida de peso que usaban en el texto podría ser una 16ª parte del talento descrito en la Biblia. Eso daría como resultado cantidades de tesoro mucho más razonables. De Vaux y Milik tenían otro problema. Todos los demás manuscritos del Mar Muerto estaban escritos en papel de pergamino. ¿Por qué este era el único que se había grabado en cobre? Para Allegro, esto añadía aún más credibilidad al manuscrito. John Allegro estaba convencido de que el tesoro era real porque el rollo estaba hecho de cobre. Ni piel ni papiro. ¿Quién escribiría en cobre una historia inventada? A pesar de sus reservas, la escuela bíblica autorizó traducir el texto completo del manuscrito. En 1956, la segunda parte se envió al laboratorio de Wright Baker. Una vez abierto, Allegro tradujo el texto y, al igual que antes, lo envió a Jerusalén. Esta vez, de Vaux creyó que no se merecía ni una carta de rechazo. Allegro no tuvo noticias de él. De pronto empezó a notar hacia él un trato muy frío a su alrededor. Se dio cuenta de que las cosas habían cambiado, que todos se habían vuelto en su contra en Jerusalén. Convencido de su falsedad, de Vaux le prohibió a Allegro publicar nada acerca del rollo de cobre. Le veían como alguien en quien no podían confiar para guardar el secreto, que él solo quería contarle al mundo lo que había encontrado. Allegro protestó, exigió ser escuchado. La reacción de Vaux fue rápida y tajante. Allegro fue relegado. Le dijeron a Wright Baker que no se podía confiar en él y que no le autorizase la entrada en el laboratorio ni en las clases. Le amenazaron con no renovar su contrato, lo cual significaría perder su trabajo.
Las relaciones estaban muy deterioradas. Prácticamente condenaron su carrera a la ruina. Su reputación cayó en picado. Su salud se resintió y psicológicamente le afectó mucho. Es casi como si le hubieran dicho: tu trabajo no ha servido para nada. Allegro regresó a la Universidad de Manchester. Allí esperó pacientemente durante años a que le autorizasen publicar su versión del rollo de cobre del Mar Muerto. Entonces, en 1959, sin aviso previo, el investigador jefe de Deveau, el padre Joseph Milik, publicó su traducción oficial del pergamino. Dijeron que era una lista de un tesoro increíble. Tan increíble que no podía ser real. Ya se había hecho público. El pergamino al que había dedicado gran parte de su vida profesional era falso. Allegro estaba indignado. Allegro les había seguido el juego hasta entonces. No había publicado nada. Y Milik había tenido tiempo de publicar sus ideas antes que él. Así que, en contra de las órdenes de Deveau, escribió su propia versión. El libro sobre el tesoro fue un éxito inmediato. El libro se vendió muy bien. Volvió a remover la curiosidad del público sobre los manuscritos del Mar Muerto. Pero Allegro no solo publicaría un libro, iba a organizar una expedición. Iría al desierto a probar que el pergamino no era ficción. Encontraría el tesoro él mismo. Estaba seguro de sus interpretaciones del pergamino y de que hablaba sobre hechos reales y no ficticios. Solo necesitaba patrocinadores. No podía contar con sus colegas de Jerusalén, no podía contar con el Ministerio Jordano de Antigüedades, ni tampoco con la Universidad de Manchester. Estaba solo. Así que Allegro puso en marcha la maquinaria publicitaria, buscando patrocinadores en la prensa y el público. El periódico Daily Mail aceptó y cofinanció su expedición. Incluso enviaron a su corresponsal estrella, Ralph Isar, para cubrir la historia. Con millones de lectores siguiendo todos sus pasos, la presión comenzó a aumentar. Allegro tenía que encontrar el legendario tesoro. Estoy convencido de que Allegro tenía sentimientos encontrados sobre la intervención del Daily Mail. Por un lado, estaría entusiasmado con la idea de que fuera a tener tanta cobertura mediática, pero por otro, creo que debería sentirse muy presionado para encontrar algo importante, porque era el centro de todas las miradas. La presión iba aumentando, ya que en ese momento tenía a su disposición a gran parte del ejército jordano, cortesía de su segundo patrocinador, el rey Hussein de Jordania. El rey Hussein supo apreciar la relevancia de todo lo relacionado con los manuscritos del Mar Muerto. El rey financió a título personal la expedición de Allegro y puso sus tropas sobre el terreno. Allegro reclutó a un grupo entusiasta de aficionados bien preparados. Arqueólogos, arquitectos, topógrafos, técnicos y un cámara para fotografiar el terreno descrito por el rollo de cobre. Con el mundo observando, acamparon en el desierto de Jordania. El primer destino para Allegro eran las viejas ruinas de Kieber Mir, en el valle de Acor, conocido hace 2000 años como Hircania. Una fortaleza que Allegro creía que había sido el palacio del rey Herodes de Judea, en la época en la que el rollo se escribió. La traducción de Allegro decía que a 40 codos, unos 18 metros bajo unos escalones entrando por el este, había un cofre con monedas que pesaba 17 talentos, unos 2 kilos. Y sorprendentemente, encontraron algo.
En la pared de la roca, el equipo descubrió un hueco, un tramo de escalera que descendía a un espacio abovedado. La localización tal y como se describía en el rollo de cobre existía. Era real. Pero los vándalos habían saqueado el lugar. Columnas de mármol y mosaicos estaban hechos pedazos. Cualquier tesoro que hubiera oculto allí había desaparecido. Y la situación empeoró aún más. Cuando Allegro y su equipo volvieron al campamento, su decepción pronto se convirtió en terror. Una terrible tormenta golpeó su campamento. Se llevó las tiendas, destrozó las provisiones y perdieron el agua. Había muchas posibilidades de que muriesen en el desierto. Por suerte, el amigo de Allegro, el rey Hussein, había vigilado de cerca la expedición. La mañana en que la tormenta había amainado, apareció la Fuerza Real Jordana con camiones, llevando agua fresca, equipamiento nuevo, y les ayudaron a establecerse de nuevo. Les anclaron a las rocas con más fuerza para la próxima vez que pasara. Con el desastre superado, la siguiente parada de Allegro era Khirber Qumran, un antiguo asentamiento a 1,5 kilómetros hacia el interior de la orilla noreste del Mar Muerto. El rollo de cobre menciona como uno de los lugares que esconden un tesoro, un lugar llamado Sekaka. Sekaka es posiblemente el nombre del actual Qumran. Muchos de los lugares nombrados en el rollo de cobre apuntan a la zona de Qumran. Khirber Qumran había sido el hogar de una secta judía, los esenios. Ellos habían escrito y escondido los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas cercanas. Si los manuscritos habían perdurado durante 2 milenios, quizás el tesoro también. De hecho, pocos años antes se habían encontrado monedas en aquella zona. Se encontraron un montón de siclos de plata, y esto llevó a algunos a creer que quizás el rollo de cobre describiera el resto del tesoro esenio. El equipo de Allegro registró la zona con detectores de metales. El pitido regular de esos aparatos les hizo elevar sus esperanzas. Pero en realidad, los sensores se activaban debido al magnetismo natural de las rocas. Allegro buscó entonces una cueva oculta en lo alto de la pared de un acantilado. Encontró huesos y vasijas del 400 después de Cristo. Pero ningún tesoro. Sin desanimarse, continuó hacia Jerusalén. Primero excavó en lo que creía que era la tumba de Zadok, el sacerdote del primer templo de Salomón. Siguió las pistas del rollo y en efecto encontró una tumba. Pero ni rastro del tesoro. Aún tenía un último plan. A unos pocos kilómetros de distancia se encontraba el Monte del Templo, un lugar sagrado para 3 de las religiones mayoritarias. Para los judíos es el lugar del templo destruido. Para los musulmanes es donde su profeta murió. Y para los cristianos es el lugar donde Cristo fue enterrado, el Santo Sepulcro. Debido a su enorme significado religioso, nadie tiene permiso para excavar allí. Pero Allegro estaba decidido a intentarlo.
Alegro había oído que bajo la cúpula de la roca había un laberinto con pasadizos y recámaras. El rollo mencionaba 12 lugares dentro del templo. Quizás el tesoro se hubiese ocultado bajo el lugar donde una vez estuvo. Alegro intentó conseguir permiso del Ministerio Jordano de Antigüedades y parecía que empezaba a conseguirlo. Rellenó solicitudes, modelos, formularios, pasó de una persona a otra y esperó mucho tiempo. Pero en el último momento, las autoridades se lo denegaron. Alegro sospechaba que detrás de este comportamiento estaba su viejo enemigo, Roland de Vaux. Nunca tuvo pruebas. Era una sospecha porque habían publicado un artículo en el que parecía que se alegraban de que la expedición de Alegro no estaba obteniendo muchos frutos. Y eso le hizo pensar que tenían algo que ver con que le hubieran denegado el permiso. Alegro estaba más frustrado que nunca. En Khirbet Mir, Alegro no halló nada, y en Jerusalén tampoco. Es decir, no encontró nada en los sitios en los que sí estaba autorizado a excavar. Pero a pesar de su desesperación, las expediciones de Alegro no fueron un completo fracaso. Respecto a los tesoros, es cierto que casi no encontraron nada, pero sí hallaron pruebas suficientes que corroboraban la traducción de John sobre el rollo de cobre. En los lugares que describía siempre se encontraban restos en los yacimientos. Alegro no halló ningún tesoro, pero había encontrado las localizaciones descritas en el rollo de cobre, y eso significaba que no estaba equivocado. Poco tiempo después, Alegro recibió noticias sobre un gran hallazgo. Un amigo beduino había encontrado cuevas secretas que podrían albergar el valioso tesoro del templo. De nuevo en Manchester, volvió a buscar financiación. Un año después había recaudado suficiente dinero para volver al desierto. Su destino era un lugar conocido como Christmas Cave, una zona casi sin explorar. Alegro levantó el campamento en la zona más meridional de la costa del Mar Muerto. Esta vez trajo consigo un enorme y variopinto grupo de aventureros. El trabajo duro lo hacían los árabes locales, pero también supo ser amplio de miras y llevó a algunos estudiantes de magisterio. Usó el entusiasmo que ellos tenían para combinarlo con el suyo propio y obtener resultados en esta aventura. Alegro se centró en 3 localizaciones: Christmas Cave, una zona en lo alto de un acantilado solo accesible en helicóptero; las ruinas de piedra de Mazin, una base militar del siglo I después de Cristo, posiblemente utilizada por los rebeldes judíos para resistir a los romanos; y Ein Feska, una zona de cuevas parecida a una colmena. De nuevo, el rey Hussein brindó su apoyo, obligando al gobierno a acelerar las licencias para excavar, mientras transportaba el equipo al campamento en avión. Pronto, Alegro y su equipo podrían partir hacia Christmas Cave. Fueron entrando poco a poco, estaba muy oscuro y había murciélagos. Al principio pensaban que no llevaría a ninguna parte, pero el túnel seguía y seguía. Las semanas de búsqueda resultaron infructuosas. Las exploraciones en Mazin y las cuevas de Ein Feska tampoco dieron resultados. Entonces, el día de Navidad, la presión sobre Alegro aumentó aún más. El rey Hussein visitó el campamento. El rey Hussein tenía un interés personal en aquella expedición y fue a visitarla el día de Navidad. Todo lo que Alegro le pudo mostrar fueron unas cuantas monedas romanas y objetos del año 70 después de Cristo, la época en que los romanos saquearon el segundo templo. Creo que como búsqueda del tesoro fue un fracaso, pero como aventura se trata de una historia extraordinaria.
Pero para Allegro, la aventura no era suficiente. Había dedicado 10 años de su vida a descifrar los misterios del rollo de cobre. Había sido vilipendiado, su carrera arruinada, y había asumido muchos riesgos para encontrar el lugar donde se ocultaba el milenario tesoro. Finalmente, Allegro puso fin a la expedición. Había fracasado en la búsqueda de los tesoros listados en el rollo de cobre. John Marco Allegro murió en 1988. Fue a la tumba prácticamente solo en su creencia de que el rollo de cobre del Mar Muerto era legítimo. Pero hoy en día la mayoría de los académicos creen que sí es un mapa del tesoro real, que contiene las localizaciones verídicas de los tesoros. Su trabajo de traducción es admirable. Tenía razón cuando afirmaba que el rollo de cobre es un documento verídico, y prácticamente el 100% de los investigadores hoy lo creen así. Pero si era real, ¿dónde está el tesoro? Sospecho que los romanos, que seguramente sabían de la existencia del oro y la plata del tesoro del templo, debieron torturar a todos los que cogieron para encontrar parte del tesoro. Y ellos seguramente no fueron los únicos que saquearon las riquezas del templo. Para mí, no es descabellado pensar que después de 2000 años del pueblo beduino deambulando por la zona, hubieran hallado el tesoro sin que nadie se enterase. Tristemente, esa es la realidad más plausible. En el transcurso de 2000 años, probablemente todo el mundo se llevó su parte. Sigue sin haber respuestas, solo más preguntas. Pero hay otra posibilidad. Una pequeña parte del rollo de cobre habla sobre otro manuscrito escondido en un túnel al norte de Colit, que contiene más información sobre tesoros del templo enterrados. Pero la localización de Colit es un misterio. Y eso significa que al menos una parte del tesoro podría seguir ahí fuera.